Vamos a conocer desde la interfaz, los comandos, los métodos abreviados que son muy importantes y también los primeros pasos para iniciar a modelar en SketchUp. Así que cuando termine la clase, yo estoy seguro que todos vamos a ser capaces de iniciar a modelar en SketchUp. Así que para ello voy a iniciar directamente. Voy a abrir el SketchUp. En mi caso tengo el SketchUp 2024. Cuando uno abre el SketchUp, como bueno, todo programa siempre tenemos una primera opción de interfaz o una primera ventana de interfaz. Así son casi todos los programas de arquitectura. Y en el caso de SketchUp nos despliega esta ventana. Si no se está viendo, me avisan, ¿verdad? Porque yo no puedo ver donde estoy compartiendo, nada más veo toda mi pantalla. Acá lo que nos arroja son las plantillas que nosotros podemos elegir directamente en SketchUp y su unidad de medida. Por ejemplo, vemos que la primera está en metros, sencillo pulgadas, arquitectura pulgadas, milímetros, centímetros, etcétera. Podemos seleccionar nuestra plantilla favorita. También podemos personalizar una plantilla. Eso lo podemos ver más adelante también. Y por acá, como bien dice acá, están los archivos recientes. Si ustedes por primera vez abren el SketchUp, no van a tener ninguna de estas opciones. En mi caso, siempre utilizo la plantilla sencilla metros. Así que lo único que tenemos que hacer es darle clic y automáticamente se va a abrir ya lo que sería el SketchUp, que por acá yo lo tengo ya abierto. Muy bien. Así que para iniciar con nuestro primer punto, o continuar más bien, que es el tema de la interfaz, yo normalmente divido la interfaz en 3 bloques principales. Esos 3 bloques serían la bandeja predeterminada, que la tenemos por acá a la derecha. La podemos fijar, de hecho, con esta opción, este pin que está por acá. Si le damos clic, ya ella va a quedar fija y no se va a esconder automáticamente. El segundo bloque es el bloque de los comandos y las pestañas, que, bueno, las pestañas son estas opciones que están por acá arriba, y los comandos son estos iconos. A estos a lo que le llamamos comandos, que hoy vamos a ver cómo abrir más comandos, cómo poder personalizar también esta interfaz. Y obviamente el tercer bloque sería nuestra área de trabajo, que es, bueno, toda esta pantalla que nosotros podemos mover. Así que, dicho esto, me gustaría iniciar abarcando los diferentes puntos de estos bloques. Hay unos puntos que tal vez no vamos a profundizar mucho, sino que vamos a profundizar en los más importantes para efectos pues justamente que sea más efectivo, ¿verdad? Para que ustedes sepan ya lo más importante y puedan iniciar a modelar. Así que si no me detengo en alguno de los puntos, no se preocupen. Puede ser que en el futuro los veamos, pero les aseguro que los que veamos son los más importantes para iniciar a modelar en este software. La bandeja predeterminada por acá, ya justamente predeterminadamente vienen estas opciones. La primera que tenemos es información de la entidad. Aquí, si nosotros tenemos un objeto, no se preocupen cómo lo hago, después vamos a verlo. Si yo, por ejemplo, selecciono en este caso esta cara, aquí me aparece información de esa cara. La etiqueta o la capa a la que pertenece, el área que tiene, o por ejemplo, si este objeto está creado en un grupo, que también no se preocupen, esto lo vamos a ver hoy. Ya cuando está creado un grupo, tenemos otro tipo de información. Por ejemplo, veamos la diferencia, que ahora nos arroja el volumen de este elemento, de este grupo, y no la superficie, porque no estamos seleccionando ninguna cara. Eso es, en términos generales, la información de la entidad. Toda la información que podemos encontrar de nuestros objetos, grupos, componentes. Ok, la segunda opción es la de materiales. Como su nombre lo dice, aquí podemos encontrar todos los materiales que tiene SketchUp. Por ejemplo, en esta pestaña es donde podemos seleccionarla para ver los diferentes materiales. Aquí está seleccionada la de colores. Podemos irnos, por ejemplo, a la última de madera y vemos las maderas que trae SketchUp por defecto.
y así sucesivamente podemos elegir cualquier material que también casi al final vamos a ver cómo lo aplicamos de una manera muy fácil y rápida. Tenemos otras opciones, por ejemplo, podemos crear una textura, se haría desde esta opción que está acá, crear material. Tenemos acá elegir muestra, que también lo conocemos como cuentagotas, ¿verdad? En otros programas, que básicamente es como para que me muestre aquí la textura que yo tengo aplicada en algún objeto. También tenemos la opción de edición. Si yo aquí, por ejemplo, selecciono un material, también podemos elegir ese material, editar ese material una vez lo apliquemos. Pero como les dije, lo podemos ver más adelante. Ahorita lo importante es que comprendamos la interfaz del programa. ¿Ok? Con respecto a la siguiente opción, es la opción de componentes que podemos profundizar cuando veamos lo que es un componente, la diferencia entre componente y grupo. Así que de momento vamos a dejarlo hasta aquí porque no podemos hacer nada hasta que tengamos un componente. Con respecto a los estilos, en los estilos nosotros podemos hacer diferentes cosas. Una de las más utilizadas, por ejemplo, es en esta opción de edición. ¿Ok? En la opción de edición dentro de estilos, aquí tenemos estas opciones que aparecen en unas cajitas con diferentes colores. Por ejemplo, en la primera, aquí podemos elegir si se ven o no se ven las aristas. Como ven, las desactivo y ya nos están viendo. Igual con el tema de los perfiles, que son como las líneas más gruesas o las líneas que conforman el contorno de este elemento. Y otras opciones también, que igual no las vamos a profundizar en este momento. Aquí en la segunda opción, una de las nuevas eh, opciones que tiene el SketchUp 2024 es la ambiental, perdón, oclusión ambiental, que la podemos activar y básicamente es una forma de visualizar los objetos diferentes, que ahorita no se nota mucho, pero igual lo podemos ver más adelante. Pero básicamente esto lo que nos muestra es como una especie de sombras en los elementos. Aquí se puede notar en esta arista, si yo la desactivo, la oclusión no se ve así. Entonces, eso nos puede ayudar a la hora de representar, exportar imágenes, etc. Luego también tenemos los estilos. Por ejemplo, si selecciono aquí el primero, como ven, nada más veo las aristas y los perfiles y no veo ninguna textura. Y así sucesivamente con las otras opciones. Aquí, por ejemplo, este no tiene transparencia, entonces no puedo ver las aristas que están detrás. Y la que viene por defecto en el SketchUp es esta. La diferencia es que esta sí muestra las texturas. Es decir, si nosotros aplicamos una textura, voy a hacer rápidamente acá, y me paso nuevamente a la pestaña de estilos, y selecciono esta otra opción, no se ve la textura o el patrón de esa textura. Se nota que hay un material diferente entre esta superficie y esta otra, pero no puedo ver el patrón. Y bueno, yo normalmente trabajo con la que está por defecto en SketchUp, que igual depende de lo que queramos lograr o lo que estemos trabajando, puede que nos funcionen algunas de estas. Luego, la tercera opción creo que también es una de las más utilizadas. Por ejemplo, aquí podemos desactivar el cielo, como ven desaparece, y yo puedo cambiar mi área de trabajo, que sería el fondo, por ejemplo. Yo lo puedo colocar, qué sé yo, totalmente blanco, si quisiera. Esto es más que todo un gusto a la hora de trabajar, o también ya así cuando yo voy a exportar, a preparar una escena, aquí es donde yo configuro como todo esto, el fondo, el cielo, horizonte, el suelo también. Y bueno, acá estas otras opciones, creo que vale la pena profundizarlas en otra ocasión porque son opciones ya un poco más avanzadas que de momento podemos omitirlas. No se preocupen porque con lo que vamos hoy vamos a aprender a modelar bien. El tema de las etiquetas.
o capas como la conocíamos anteriormente en SketchUp o se conocen actualmente en otros programas de Archi. Estas etiquetas, sencillo, aquí podemos crear etiquetas nuevas con los nombres que queramos. Por ejemplo, paredes, y cambiamos el nombre. Para seleccionar la etiqueta, tenemos que dar clic aquí en dirección con el lápiz. Cuando el lápiz está sobre esta etiqueta, es porque está seleccionada. Si yo, por ejemplo, le doy clic aquí a esta otra etiqueta, ves que hay una previsualización en color celeste claro, pero eso no significa que esté activa esta etiqueta. Tiene que estar el lápiz en esa posición que se activa dándole clic en dirección del lápiz, ¿ok? También, aparte de las etiquetas, para mantener un orden de modelado, esto es una práctica que es totalmente recomendada. Así nosotros podemos mantener un orden, apagar capas para hacer modificaciones, por ejemplo, un espacio interno. Y además podemos hacer carpetas de etiquetas. ¿Ok? Entonces yo puedo crear em, una carpeta, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así, pero si yo quisiera como agrupar todas mis etiquetas, si estoy haciendo un edificio de 2 niveles y quiero que todas las etiquetas que pertenecen al primer nivel estén en esa capa, en esa carpeta, lo puedo hacer. Y así podría controlar individualmente las etiquetas que pertenecen al primer nivel o podría apagar totalmente todo el primer nivel. Por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. No significa que tiene que ser la forma exacta de trabajar, pero es una opción que tenemos dentro de SketchUp. Si nosotros, por ejemplo, ok, voy a crear aquí otro elemento nada más para hacer este ejemplo. Aquí me voy a información de la entidad, que fue la primera opción que vimos, y yo selecciono la etiqueta y lo paso a la de paredes. Ok, aparentemente no hay ningún cambio, no tiene por qué haberlo, nada más el hecho de que sabemos que este elemento pertenece a la etiqueta de paredes. Pero aquí vemos que hay unos colores. Si yo activo esta opción que dice aquí color por etiqueta, vemos que estos elementos se van a convertir en el color que tenga asignado la etiqueta. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque también puede ser una herramienta útil, depende del objetivo que queremos lograr. Por ejemplo, si estamos modelando tuberías o, por ejemplo, si vamos a generar, qué sé yo, alguna axonometría conceptual, bueno, puede ser interesante. Normalmente yo trabajo sin esa opción activa. Creo que eso es lo más importante de la pestañita de etiquetas, así que de momento lo vamos a dejar ahí. El tema de sombras, igual, nosotros podemos activar las sombras o desactivarlas. En este caso de las pestañas, ahora les muestro, pero aquí podríamos cambiar la hora, el mes y estas configuraciones de luz y sombra también. Igual, es para un tema de visualización, si queremos exportar imágenes o si queremos hacer un análisis solar. Bueno, aquí tenemos las opciones de sombras. Es muy importante la zona horaria. Tenemos que colocar la que pertenece a nuestro país, porque para tener un ejemplo realista. Muy bien. Ok, con el tema de eh, las escenas es importante para ya sea crear un recorrido de todo mi modelo o también es un buen hábito, de hecho es casi primordial utilizar escenas. Si yo ya quiero llevar mi modelo de SketchUp a layout, es importante trabajar con las escenas. Ok, entonces si yo por ejemplo creo una escena, aquí le voy a dar a esta opción que dice guardar como un nuevo estilo porque yo he modificado cómo se ve en mi zona de trabajo. Le doy crear escena y como ven, tengo una escena nueva acá que también me aparece acá en la parte superior y que si yo me muevo y doy clic a esa escena, pues vuelve a aparecer esa escena. Entonces, esto nada más para que tengan una noción de lo que significan las escenas. Y bueno, instructor, básicamente si tenemos una herramienta seleccionada nos da como los pasos de cómo utilizarla, pero bueno, mejor lo vemos mediante la explicación.
Esto es la bandeja predeterminada en términos generales, abarcando los puntos más importantes. Luego tenemos el otro bloque que son las pestañas, ¿ok? Estas pestañas, tenemos la típica pestaña de archivo, que ahí encontramos igual opciones estándares. Crear un nuevo archivo de SketchUp, crearlo a partir de una plantilla, abrir un archivo que ya tengamos guardado. Si yo lo doy, lo que va a hacer es abrirnos nuestro explorador de archivos, ¿ok? Guardar nuestro archivo, guardarlo como, si queremos como crear una copia, podemos guardarlo como plantilla, lo que les hablaba al principio, y tenemos acá otras opciones, bueno, la herramienta de Trimble Connect, que no es un tema de hoy, pero bueno, es otra de las plataformas y opciones que tenemos dentro del universo, ¿verdad? De esta plataforma. El 3D Warehouse, que si alguno no sabe lo que es una biblioteca de SketchUp donde podemos encontrar diferentes objetos, grupos, componentes y las opciones de importar, exportar. Por ejemplo, podemos importar archivos de WG, importar imágenes, etcétera. Tal vez al final, si nos da chancecito, podemos hacer el ejemplo. Y para exportar, podemos exportar tanto archivos 2D, en imágenes, ¿verdad? Un DWG también, o modelo 3D, ¿verdad? Con archivos ya sea con extensiones para impresión 3D, por ejemplo, o si algún software de renderizado requiere algún archivo, alguna extensión especial, por acá lo podemos exportar también. Y bueno, tenemos otras opciones que creo que vamos a dejarlas hasta ahí en las pestañas de archivos. Luego, las pestañas de edición, ver, cámara, dibujo y herramientas, en su mayoría, no todas las opciones, pero en su mayoría encontramos justamente los comandos que vamos a ver ahora con los iconos. Por ejemplo, ahorita podríamos seleccionar la herramienta rotar. Aquí está, herramientas, rotar, y aparece acá una letra que es la letra Q. Esto es el método abreviado. Más adelante ya lo voy a explicar con profundidad. Si yo la selecciono, obviamente se activa la herramienta rotar. ¿Qué pasa? Que yo esa opción la tengo dentro de mis iconos y también puedo accesar a esa herramienta mediante un atajo, mediante un método abreviado. Así que no me interesa cómo explicar todos estos puntos porque vamos a conocer una manera más rápida de hacerlo. Y pues es la idea, trabajar también de manera eficaz, más rápida y siempre con calidad. Así que acá no voy a profundizar en todas las herramientas, en todas las opciones, tal vez en algunas. Por ejemplo, edición. Aquí tenemos la opción de eliminar guías. En SketchUp tenemos una opción para generar estas guías, que ahora les explico cómo se hacen, y yo les doy edición, eliminar guías, y ahí se borrarían. Eso es lo que significa. Seleccionar todo, que también se hace con control A, no seleccionar ninguno, control T, invertir la selección, también lo vamos a ver ahora. Y aquí podemos ocultar, por ejemplo, yo tengo seleccionado, como ven, este objeto acá atrás. Si yo lo voy a ocultar, se va a esconder. Y ahora le doy edición, le doy mostrar, por ejemplo, le doy o todas o el último que escondí y se vuelve a mostrar. Esas son las opciones que tenemos por ahí. ¿Ok? Crear estas, como les dije, las que no abarques porque las vamos a ver mediante los comandos de una manera más sencilla. Aquí en ver podemos activar las sombras, que les dije que les iba a mostrar dónde era. Y aquí podemos ver esas sombras que las podemos modificar en nuestra bandeja predeterminada. ¿Ok? Y así también tenemos la opción de niebla, tenemos la opción de estilo de arista. ¿Ok? Esta opción es importante que la conozcan. Las aristas son, bueno, justamente estos segmentos que generan estas superficies, y los perfiles son las líneas que se ven más gruesas que, como ven, solo rodean el perímetro de este elemento. Yo puedo deseleccionarlas aquí o desactivarlas más bien. Por ejemplo, estilo de arista, aquí están activos los perfiles. Si le doy clic, desaparecen. ¿Ok? Algo importante a recalcar aquí es que
si yo tengo ya un proyecto muy complejo, cuando yo tengo los perfiles activos, pues mi computadora sufre más. Entonces, depende del equipo que ustedes tengan. Si ven que están sufriendo con el tema de que se les queda pegado, se les laguea o la forma de navegar en el programa no es rápida, podrían solucionarlo solamente con desactivar los perfiles. Así que para que lo tomen en cuenta. Y bueno, trabajar con las aristas desactivadas es imposible porque necesitamos tener pues los puntos de referencia, los vértices, los puntos medios de los segmentos, etcétera. Así que definitivamente es mejor trabajar siempre con las aristas activas. Y bueno, así podemos activar otras opciones, por ejemplo, aristas posteriores. Ahí están y podemos desactivarlas también. Ok, aquí también en la opción de ver tenemos la animación, que es también donde encontramos la opción para añadir escenas o actualizar escena o eliminar escenas y algunos ajustes que no vamos a ver hoy. Ok, voy a brincarme las otras porque aquí sí encontramos las herramientas que ya casi vamos a ver y me voy a la ventana, la pestaña de ventana. Aquí, por ejemplo, la primera opción es bandeja predeterminada. Y como ven, las opciones que tienen un check son las opciones que me salen en mi bandeja predeterminada acá a la derecha. Así que desde acá yo podría desactivarlas, ya cuando yo conozco el programa, tengo mi manera de trabajar y yo podría decir, no, no quiero tener esta o si quiero tener otras, etcétera. Ahí lo podrían hacer. También podrían aquí en gestionar bandejas, crear sus bandejas personalizadas. Aquí dice nueva bandeja, en gestionar bandejas también, activar y desactivar una. Pero bueno, creo que la mayoría trabajamos con la bandeja predeterminada. Si no, ya saben que ahí lo tienen. Las otras dos opciones aquí más importantes son la de información del modelo. Nos despliega esta tabla de acá y tenemos varias opciones. Las más importantes, acotaciones. Si tenemos ya cotas en nuestro proyecto, aquí podemos cambiar el tamaño de esas cotas, la fuente de las cotas, incluso hasta el color de las cotas y el estilo de la cota. Por ejemplo, flecha cerrada, puntos, barras, etc. Ok, las otras opciones más importantes acá es la de texto, que podemos hacer lo mismo que con las cotas, y la de unidades. De hecho, esta me interesa más que la conozcamos hoy, porque acá obviamente podemos cambiar nuestra unidad de medida, aunque ya seleccionamos una plantilla, aquí podríamos cambiarla. Pero algo que para mí es importante es la precisión de la pantalla. En esta parte inferior derecha de la pantalla tenemos un recuadro. Cada vez que nosotros hagamos un rectángulo, una línea, una guía, siempre aquí va a salir la distancia en metros que estemos trazando, dibujando o haciendo una guía, etc. Y siempre esto lo que significa es que van a salir nada más dos ceros después de la coma. Pero a veces, aunque estemos trabajando en metros, tenemos que trazar una distancia específica de centímetros. Entonces yo recomiendo que en longitudes siempre tengamos tres ceros después de la coma. Al menos yo lo utilizo así. Incluso en el área puede ser que también, pero tal vez no es tan importante como la longitud. Por ahí les dejo ese consejo y ustedes pues deciden. Voy a cerrar esta tablita porque eso es lo más importante. La otra opción de ventana más importante es la de preferencias. Ok, aquí es porque encontramos los métodos abreviados. Ténganlo ahí en cuenta. Ahora que explique los métodos abreviados, voy a abrir nuevamente esta ventana y les explico. ¿Ok? Y también tenemos una opción de ingresar aquí al 3D Warehouse, que es la galería. Tenemos la pestaña de extensiones, que si ustedes no tienen ninguna extensión, que básicamente son herramientas adicionales a las predeterminadas que vienen en SketchUp, si no han instalado ninguna, pues en esta pestaña solo van a tener probablemente estas tres primeras opciones. Las otras ya son extensiones que yo he añadido, ¿ok? Para que no se preocupen por eso. Y bueno, la pestaña de ayuda. Muy bien. Eso es la interfaz de SketchUp a nivel de pestañas y bandeja predeterminadas. Pasemos directamente a los comandos. Estos comandos, los comandos son los iconos que nosotros vemos acá en la pantalla.
Predeterminadamente SketchUp, cuando uno lo abre por primera vez, me parece que es así, trae estas herramientas que se llaman primeros pasos. Básicamente, esas herramientas básicas que nos ayudan ya a iniciar cualquier modelo. ¿Ok? Pero resulta que, obviamente, evidentemente, tenemos más comandos, más herramientas en SketchUp. Para activar o para ver todas esas opciones o cuáles opciones tenemos, lo único que tenemos que hacer es ir a la pestaña de ver y aquí en la opción de barra de herramientas. Ok, repito, pestaña ver, barra de herramientas. Y aquí nos despliega todas las herramientas que nosotros tenemos dentro de SketchUp. Como ven, la única que está con check es la de primeros pasos, que básicamente es esta que podemos ver. Pero si yo activo, por ejemplo, cualquier otra, puede ser esta que dice estándar. Aquí apareció. Yo con clic sostenido puedo mover esa barra y dejarla acá dentro de mi espacio de trabajo o personalizar mi interfaz y colocarla donde yo quiera, básicamente. De hecho, yo les recomiendo tener esta pestaña de estándar, esta barra de herramientas de estándar, porque aquí las opciones que tenemos es las opciones de abrir un archivo, guardar un archivo, entonces es de más fácil acceso. También tenemos la opción de deshacer, rehacer, que son opciones que tal vez podamos utilizar más frecuentemente. Y así sucesivamente con todas las herramientas. Por hoy, nada más vamos a ver o activar esa estándar. Vamos a dejar la de primeros pasos y también podemos activar, por ejemplo, la de vistas. Aquí tenemos una barrita para activar nuestra vista isométrica, vista en planta, la elevación principal, derecha, izquierda, posterior, etcétera. ¿Ok? Luego por ahí podríamos tal vez tener también la de etiquetas para tener un acceso más rápido a cambiar, por ejemplo, un elemento a otra etiqueta. ¿Ok? Así que, insisto, ver barra herramientas. Sin embargo, hay una forma más rápida todavía de seleccionar o deseleccionar estas herramientas, que es dándole clic derecho sobre esta superficie, o sea, no sobre ningún icono, sino sobre la superficie que no tiene iconos. Clic derecho y automáticamente salen esas mismas opciones. Como ven, están chequeadas las que ya tenemos y las que no, pues no. Ok, clic derecho y así las podemos activar más rápidamente. Ok, listo. Básicamente esos son los comandos, estos iconos que vemos aquí. Ahora bien, quiero explicarles lo que son los métodos abreviados. Estos también se les llaman shortcuts en inglés y su traducción literal también se les conoce así como atajos. Básicamente es una forma más rápida de llegar a una herramienta. Por ejemplo, antes vimos la herramienta rotar que la activamos desde las pestañas. Esa herramienta, el icono es este que está acá, estas dos flechitas, el rotar. Ahora, hay una letra que viene predeterminada en SketchUp, en nuestro teclado, que nosotros podemos digitar y ya nos activa la herramienta rotar. En este caso es la letra Q. Ok, si yo digito Q en mi teclado, ya se activa la herramienta rotar. Básicamente esos son los métodos abreviados, atajos o shortcuts, que los recomiendo 100%, utilizarlos al 100%. Por ahí hay un archivo PDF, tal vez Carlos nos lo pueda volver a compartir en el grupo, por si alguno no lo tiene aún, que básicamente trae la información de todos los shortcuts o todos los métodos abreviados predeterminados en SketchUp. Esto va a aumentar su flujo de trabajo muchísimo, de verdad muchísimo, por experiencia se los digo, se los recomiendo al 100%. Obviamente, si no conocen todavía las herramientas, el programa, tienen que familiarizarse y aprendérselos, pero con el tiempo es muy, muy sencillo. Solo que, insisto, si van a iniciar a modelar apenas en SketchUp, desde ya tengan el hábito de buscar el método abreviado si no lo conocen, y eso es lo que va justamente a generar el hábito y aumentar su velocidad de trabajo, porque no es lo mismo yo ir hasta el icono y seleccionarlo que simplemente estar acá y activarlo con la letra Q. ¿Ok? Ahora bien,
donde podemos ver también cuáles son los métodos abreviados predeterminados en SketchUp. En la pestaña de ventana, le damos en la opción de preferencias y, se los mencioné anteriormente, aquí está la opción de métodos abreviados, ¿ok? Aquí vemos todas las opciones, perdón, métodos abreviados, todas las opciones de herramientas que podemos activar en SketchUp. Si vamos bajando, por acá nos encontramos con algunas que ya tienen asignado un método abreviado. Por ejemplo, esta es guardar, control S. Con solo que digitemos control más S en el teclado, ya nos va a guardar el archivo. Eso es lo que significa. Así que aquí podrían buscarlos. Pero esta ventana, más allá de utilizarla para buscarlos, que sí es importante, pero por ahí en el PDF está más sencillo, es que nosotros podemos asignar métodos abreviados personalizados, ¿ok? Porque no todas las herramientas, como ven acá, tienen un método abreviado. Así que definitivamente también les recomiendo que ustedes personalicen sus métodos abreviados, respetando dos premisas importantes, o al menos recomendadas, y es que no asignen un método abreviado, o sea, no utilicen una letra que ya pertenezca a otra herramienta de las que vienen predeterminadamente en SketchUp, porque, bueno, pues puede entorpecer un poco el aprendizaje si ya ustedes están aprendiendo una, etcétera. Es una recomendación que me parece muy importante. Y la otra es que recuerden que no solamente se puede asignar un método abreviado con una sola letra, sino con la combinación de dos letras. Por ejemplo, vimos que guardar era control S. De igual manera, nosotros podemos combinar control más otra letra para la herramienta que queramos. También podemos combinar la tecla Alt, por ejemplo, con otra letra. Entonces, voy a poner un ejemplo o ahorita en el proceso les voy a mostrar algunas que yo he personalizado que me parecen que son fundamentales también para aumentar nuestro flujo de trabajo. Así que aquí podemos ver los métodos abreviados. Así que para explicar y poner en práctica estos métodos abreviados, pasemos ya a la última sección de esta clase, que serían los primeros pasos ya para iniciar a modelar en SketchUp. Así que para eso voy a borrar lo que ya tenía por acá y voy a iniciar a explicar rápidamente, sí, cómo nosotros podemos movernos dentro de SketchUp y ya iniciamos con estos primeros pasos. Ok, yo estoy utilizando un mouse completamente normal, es decir, clic izquierdo, clic derecho y tenemos el scroll y el scroll tiene también un clic, ¿ok? Eso es importante dentro de SketchUp. Y con este mouse ya nosotros podemos controlar de una buena manera nuestro flujo de trabajo en SketchUp. Así que la herramienta seleccionar la tenemos casi siempre activada en SketchUp predeterminadamente, y si no, de una vez les digo que se activa con la tecla espacio en SketchUp, ¿ok? En el teclado, tecla espacio, y tenemos la herramienta seleccionar, que es esta flecha. Ahora bien, movemos normalmente nuestro mouse y para nosotros orbitar alrededor de nuestro objeto, tenemos la opción acá en los comandos, que es este icono que está por acá, pero la mejor opción es utilizar, al menos con un mouse normal, el clic del scroll. Si yo cliqueo ese clic del scroll, vale la redundancia, y lo sostengo y muevo el mouse, podemos orbitar rápidamente y fácilmente, ¿ok? Así que definitivamente utilicen esta opción. Ahora bien, si yo muevo la rueda del mouse, el scroll, hago un zoom in hacia adelante o un zoom out hacia atrás, ¿ok? Ahora bien, si yo, por ejemplo, estoy orbitando, que es lo que acaba de decirles, y al mismo tiempo digito Shift en mi teclado, lo que se activa es el path o el desplazamiento. Entonces paso de moverme orbitando a moverme desplazándome. ¿Ok? Sigo manteniendo, sigo sosteniendo el clic del scroll y al mismo tiempo el shift del teclado. ¿Ok?
Ahora, si combinamos estas tres opciones, orbitar, desplazar y zoom, podemos tener un buen flujo de trabajo en SketchUp. Por ejemplo, voy a nada más tener un elemento acá para hacerlo más notorio. Aquí voy a utilizar las tres al mismo tiempo. Orbito, me acerco, orbito, me desplazo, me alejo, etcétera, etcétera. Esto ya requiere de práctica, de la forma en que ustedes trabajen. Incluso yo, por ejemplo, a ver, son maneras de trabajar. Yo sé de personas que les gusta más trabajar, por ejemplo, con las vistas. Aquí, por ejemplo, como les dije, puedo activar la vista planta y trabajar sobre esta vista. Y así con todas las vistas. Yo en mi caso, al menos en SketchUp, no lo trabajo así. Yo siempre estoy viendo todo el elemento tridimensionalmente. Entonces, si voy a dibujar algo en planta, pues nada más hago un zoom, hago mi elemento, lo modifico, si tengo que pasarme para el otro lado, me muevo y así sucesivamente. Aquí lo importante es que utilicen el mouse, clic del scroll y el shift, en vez de utilizar los comandos que tenemos acá arriba. Eso 100% definitivo. Ahora sí, dicho esto, empecemos con nuestra primera herramienta que les mencionaba, que es la herramienta seleccionar. ¿Ok? La tengo activa, si no barra espaciadora. Y básicamente funciona de la siguiente manera. Si yo hago clic sostenido, clic izquierdo, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, me proyecta una línea discontinua. Básicamente, si yo suelto ahí, lo que se va a seleccionar es todo lo que esté tocando esta línea discontinua. Ahí voy a soltarlo y, por ejemplo, me seleccionó toda esta superficie porque la estaba tocando y así también con estas aristas. Si yo selecciono de la manera contraria, clic sostenido de derecha a izquierda hacia abajo, por ejemplo acá, solo me va a seleccionar lo que esté 100% dentro de ese rectángulo. Por ejemplo acá lo voy a soltar y como ven ya esta superficie no la seleccionó. La estaba tocando, pero como no estaba 100% dentro del rectángulo no se seleccionó. ¿Ok? Esas son las principales diferencias de la herramienta seleccionar. Ahora, con un solo clic, yo selecciono las diferentes superficies o caras. ¿Ok? Si le doy doble clic aquí, por ejemplo, me selecciona la superficie y las aristas que están en contacto con esa superficie. Y si doy 3 veces clic, me va a seleccionar todo lo que todas las superficies y las aristas que estén conectadas, que no estén, digamos, en otro grupo o en otro espacio de trabajo. ¿Ok? Muy bien, repito, un clic, solo me selecciona o la superficie o la arista. 2 clics, la superficie y las aristas que estén conectadas. Y 3 veces clic, desde cualquier punto, me va a seleccionar todo lo que esté eh, conectado. ¿Ok? Esa es la herramienta seleccionar. Muy bien. Lo borro. La segunda herramienta de primeros pasos que vamos a ver es la herramienta de rectángulo. ¿Okay? Tenemos la opción de formas y la herramienta rectángulo, que el método abreviado es la letra R. Rectángulo, R, y ya se activa. Como ven, aquí está activo. Ahora bien, para nosotros generar un rectángulo tenemos varias opciones. La primera, damos clic en cualquier punto. En este caso, como está en color azul el rectángulo, lo va a hacer justamente sobre el eje azul. Más adelante les explico también el tema de los ejes y cómo fijar estos ejes. Si yo doy clic, como ven, en la barra inferior derecha, como les dije, aparecen las distancias. Y aquí yo podría literalmente digitar las distancias en las que yo quiero este rectángulo. Por ejemplo, que lo quiero de 2 por 5. Yo tendría que digitar 2, punto y coma, y 5. Y le doy Enter. Y este es un rectángulo de 2 por 5. ¿Ok? El primer dígito que mencione es el que se va a trazar en este eje, que es el eje rojo. Muy bien. ¿Por qué les expliqué esta herramienta de primero? Porque la mayoría de veces, o en realidad siempre que vamos a generar un volumen, lo hacemos a partir de una superficie. Entonces, una vez que tengamos esta superficie,
podemos ver la otra herramienta que sigue, que es esta, que se llama empujar, tirar, push-pull en inglés, y se activa con la letra P. Doy P en mi teclado y ya se activa. Ok, si yo me acerco acá, me hace una preselección de la superficie y doy clic, no sostenido, solamente una vez clic, y muevo el mouse y ya puedo generar un volumen a la distancia que yo necesite, a la altura que yo necesite. La puedo digitar en mi teclado o aquí le puedo dar clic a la distancia que ya me haya marcado en mi barra de distancias. Voy a digitar 2 y le doy enter. Ok, listo. ¿Por qué les dije que solo un clic y no clic sostenido? Si yo le doy clic sostenido, puedo hacerlo a la inversa, hacia atrás, también funciona, pero es un mal hábito y con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que eso les puede generar incluso atrasos. Así que lo recomendable es solamente un clic, soltar y digitar directamente la distancia, ¿ok? Así que para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay algo en SketchUp que se llama, o al menos yo le llamo así, la memoria de la herramienta. Eso lo que significa es que, por ejemplo, yo voy a devolverme acá y voy a generar desde cero este volumen otra vez y lo voy a hacer a una distancia de 2 metros nuevamente, 2, enter. Y ahora yo voy a hacer otro rectángulo, ya vimos cómo, más pequeño lo voy a hacer y también con P, selecciono empujar, tirar, voy a levantar este volumen y yo lo quiero a la misma distancia que este. Entonces, en vez de digitar los 2 metros o utilizar una guía, solo le doy doble clic y la herramienta me extruye esa superficie a una altura o a una distancia que fue la que utilizó la última vez. Eso se llama la memoria de la herramienta. Entonces, por ahí si están modelando columnas o paredes y van todas a la misma altura, si ya levantaron una, las otras las pueden hacer con doble clic y les va a respetar la misma altura. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. Ok. Ahora bien, para mover o copiar un elemento, esa opción, ese comando es este que tiene las 4 flechas y se activa con la letra M. Activo la letra M y ya aquí yo puedo mover un elemento. Estos elementos o estas superficies, aristas, están sueltas, no están en un grupo o en un componente. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si yo doy clic a este punto, lo que me está moviendo es ese punto y eso genera una consecuencia a todo el resto del volumen, a todo el resto de mi elemento, ¿ok? Para que eso no suceda, ya sea que creemos un grupo, pero todavía no lo vamos a ver, o seleccionar todo el elemento, que ya aprendimos cómo, y ahora una vez que tenemos el elemento seleccionado, lo podemos mover. Letra M, y lo podemos mover desde cualquier punto o superficie. Obviamente lo más lógico es utilizar un punto de referencia, un punto medio, un punto esquinero. Damos clic nuevamente, un solo clic, no clic sostenido, y lo podemos mover igual a la distancia que queramos. Listo. Por ejemplo, otra vez, 2 metros, 2, enter, listo. ¿Ok? Así de sencillo podemos mover. Ahora, con esta herramienta mover, también tenemos la opción de copiar. Para generar una copia, el único paso adicional que tenemos que hacer es digitar control en nuestro teclado. Entonces, doy un solo clic y ahí ya tengo el elemento para moverlo. Pero si yo digito control una vez en mi teclado, ahora me está haciendo una copia del elemento. Y como vemos, a la par de las 4 flechitas apareció un más. Significa que está activo ese control o esa copia. Y lo copiamos eh, a una distancia también conocida. Por ejemplo, voy a darle en este caso 3 metros. 3, enter. Y si esto fueran columnas y yo necesito tener más columnas para multiplicar esos elementos, lo único que tendría que digitar en mi teclado es asterisco y la cantidad de veces que necesito esa columna, incluyendo la copia que generé.
Entonces, si yo necesito 4 en total, tendría que digitar un 3, porque sería incluyendo esta. Entonces, ya digité asterisco en mi teclado, ahora digito 3 y le doy Enter. Ok, aquí no funcionó. Una A mí, pregunta. ¿sí? ¿Cómo es que selecciono todo el objeto sin que se me deforme? Ok, puede ser dándole 3 veces clic, por ejemplo, a cualquiera de estas superficies, 3 veces clic y ya se selecciona todo lo que esté conectado a esa superficie. En este caso es este volumen. La otra forma es que con la misma herramienta seleccionar con clic sostenido, si lo hago de izquierda a derecha, nada más nos aseguramos que todo el elemento esté dentro del rectángulo y ahí también lo va a seleccionar. ¿Ok? O de derecha a izquierda también. De esas 3 maneras lo podemos seleccionar todo. Ok, gracias. Con mucho gusto. A lo que les estaba diciendo es que no me funcionó la copia y es importante o qué bueno que haya pasado eso, porque la razón por la que sucede es que nosotros para generar la copia tenemos que hacerlo inmediatamente después de hacer la acción de mover. Si nosotros movemos y luego hacemos otra opción o acción en SketchUp, no va a funcionar la copia. Tenemos que hacerlo inmediatamente o al menos sin hacer ningún otro uso de alguna otra herramienta. Así que voy a repetir el proceso. Voy a borrar este, voy a seleccionar este y lo voy a mover desde la esquina. Digito control y por ejemplo dije 3, enter, pero ahora voy a utilizar asterisco y le doy otra vez 3 y le doy enter. Y aquí tengo las 3 copias más la original, 4 en total, que es lo que yo estaba buscando. ¿Ok? Vuelvo a hacer el ejemplo, selecciono todo, lo muevo, doy control, ahora por ejemplo a 5 metros, 5 enter, y le voy a dar nada más asterisco 2 o por 2. Entonces me genera 1 y 2 más la original, 3 en total. ¿Ok? Así es como se genera una copia en SketchUp fácilmente. Ahora, otra opción que tenemos es a la inversa. Yo tengo una distancia, por ejemplo, supongamos que aquí yo tengo estos son 2 límites de pared, por decir algo. Y voy a crearles un grupo que ya casi les explico eso. Y yo quiero colocar un número de columnas acá, no sé. Entonces voy a generar otra columnita por acá pequeña, sin ninguna distancia o medida, no es lo importante ahorita. Y ese elemento yo lo quiero distribuir en este espacio. Como no conozco esta distancia o la puedo conocer, pero no quiero hacer una división en la calculadora, yo puedo copiar este elemento como ya aprendimos, mover, control, y le doy clic acá y en vez de utilizar, voy a darle clic ahí, en vez de utilizar asterisco, ahora utilizamos barra inclinada o slash, que significa dividido, y ahora quiero que ese espacio se divida en, por ejemplo, 3. Digito 3, slash 3, enter, y aquí tenemos los 3 espacios equidistantes. ¿Ok? Esas son las herramientas principales o las combinaciones principales que tenemos con la herramienta mover. ¿Ok? Ahora sí, voy a explicar cómo crear grupos y la diferencia entre grupos y componentes. ¿Ok? Cuando yo tengo un elemento, nuevamente lo puedo seleccionar todo y una vez que esté seleccionado, si yo quiero que sea un grupo, por ejemplo, la opción para crearlo grupo la podemos encontrar con clic derecho. Doy clic derecho sobre mi selección y aquí está la opción de crear grupo. O nosotros podemos asignar un método abreviado, que por ejemplo en mi caso yo lo tengo con control G. Ok, doy clic y ya esto es un grupo. Como ven, vemos aquí una previsualización del volumen con aristas azules, pero si ya yo doy un solo clic sobre una superficie, no se selecciona la superficie, sino que se selecciona todo el elemento, porque ya está hecho un grupo. Para entrar al grupo y modificarlo, lo único que tengo que hacer es darle doble clic o darle enter.
Son las maneras más rápidas de entrar. Doble clic y ahora yo estoy dentro de un espacio de trabajo diferente, dentro de un grupo. ¿Ok? Así que si yo, por ejemplo, me vengo a seleccionar acá esta columna, no se va a seleccionar porque yo estoy dentro de este grupo y así sucesivamente. Entonces, aquí la conclusión es que se recomienda trabajar siempre por medio de grupos o componentes para que no suceda lo siguiente. Este elemento y este no son un grupo. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono todo este y lo muevo para acá, pegando a este otro que tampoco es un grupo, y ahora me quiero devolver y volver a moverlo, ¿ven lo que sucede? Están pegados por no estar en grupos. Esa es la razón sencilla. Este elemento es un grupo, así que si yo selecciono estos dos elementos y los muevo, no pasa nada porque este es un grupo. ¿Ok? Ahora bien, un componente. Este elemento lo voy a crear un componente. La opción, clic derecho, igual, crear componente en vez de crear grupo. Las diferencias, si le doy crear componente, tengo la opción de colocar un nombre, por ejemplo, columna. Y esto es algo que me podría ayudar a mantener un orden dentro de SketchUp con otra herramienta que se llama esquema, y bueno, eso es un tema más avanzado también. Pero bueno, podemos colocar el nombre de columna y le doy crear. Aparentemente no hay diferencia entre el grupo y el componente. Como ven, se visualizan iguales. Y antes de explicar la diferencia, nada más quiero hacer hincapié en el tema de los métodos abreviados. Nuevamente, tengo un elemento, lo selecciono todo, 3 veces clic. Si yo le doy G en mi teclado, predeterminadamente SketchUp trae la opción de crear un componente y lo puedo crear un componente. Listo. El de crear grupo, personalmente, yo tengo el método abreviado de Control G. Como ya G es para componente, entonces Control G lo dejé para grupo. Control G y ahora es un grupo. Como ven, ya se creó un grupo y no me abrió la ventana para colocar un nombre al componente. ¿Ok? Entonces, nuevamente, insisto, utilicen los métodos abreviados, pueden trabajar más rápidamente. Ahora sí, la diferencia entre mi componente, que es este, y mi grupo, que es este. Antes de darle una explicación técnica con palabras, mejor lo vemos y así lo entendemos mejor. Si yo genero una copia de este elemento y yo ahora en el otro elemento entro con doble clic y lo modifico, por ejemplo, voy a modificar la altura, entonces activo push-pull con P y levanto más esta superficie, pues simplemente se modificó este elemento y este anterior no se modificó porque son grupos. Si yo hago lo mismo con componente, nuevamente lo copio, doble clic para entrar al componente, voy a hacer lo mismo, voy a modificar la altura. Lo que sucede es que el anterior también se modifica, son componentes. Básicamente esa es la diferencia y creo que así se entiende perfectamente. Componentes para columnas que yo tengo en mi diseño y son iguales, mejor utilizo un componente, porque así si yo le hago una modificación a mi columna, se hace de una vez en todas y no tengo que hacerlas una por una. Y así con cualquier elemento que yo sé que se va a repetir. ¿Ok? Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo, qué sé yo, otro grupo de columnas. Ok, antes de eso, quiero explicarles otra opción que tenemos con la herramienta seleccionar. Si yo doy clic a mis elementos, los selecciono individualmente. Pero si yo tengo uno seleccionado y ahora doy clic al otro y digito Shift en mi teclado, ves que ahí aparece un más o un menos. Eso lo que significa es que si doy clic sobre este elemento, ahora se seleccionan los dos. Y así podría seguir con todos los elementos que quiero. Y si le vuelvo a dar clic, como tiene un menos también, los deselecciona. Y en este caso sí es con el Shift digitado, o sea, lo mantengo en mi teclado digitado. ¿Ok? Así que quería explicarles eso. Una vez que selecciono los dos, ahora sí voy a generar una copia. Como ya saben, lo que hagan esto sucede en los demás.
Pero ¿qué pasa si esto es un grupo de columnas diferentes a estos? Y ahora yo quiero que estas que sean iguales entre ellas, pero que sean diferentes a las originales. Lo que tendría que hacer es, y la opción se llama, convertir en único estos componentes. Puedo seleccionar los dos, clic derecho, convertir en único. Que también uno le podría asignar un método abreviado. De hecho, yo en esta computadora no, pero en la computadora del trabajo tengo el método abreviado control U. Entonces, si yo tengo estas dos seleccionadas, nada más doy control U y básicamente se convierten en único. Doy clic y ahora, si entro a cualquiera de ellos y los modifico, ellos siguen siendo componentes entre sí, pero ya no son compatibles o iguales a estos dos. ¿Ok? Entonces, en términos generales, y estas son las opciones más importantes y la diferencia entre grupo y componente. Ya para finalizar, les voy a explicar rápidamente lo del tema de fijar los ejes en SketchUp, que también me parece muy importante para trabajar de manera más ordenada y más precisa. Evidentemente, aquí tenemos tres ejes principales: eje azul o Z, el eje X o rojo y el eje verde o el eje Y. ¿Ok? Esos tres ejes, si nosotros movemos un elemento, yo aquí, por ejemplo, lo estoy moviendo sobre el eje rojo, pero si yo muevo el mouse hacia otra dirección, pues ya lo puedo mover fuera de ese eje rojo. O por ejemplo, si lo muevo hacia allá, ahí vemos que se previsualiza el eje verde. Yo sé que lo estoy moviendo en el eje verde. O tal vez si lo doy más o menos para arriba, ahí se activa el eje azul, pero se desactiva también. Hay una manera de fijar esos ejes para asegurarnos que nos estamos moviendo dentro de esos ejes y tener más orden y más precisión. Y es con las flechas de nuestro teclado, ¿ok? Que básicamente son las cuatro flechas, ¿verdad? Izquierda, derecha, arriba y abajo. Con la izquierda, si yo la digito una sola vez, no la dejo digitada, yo puedo fijar el eje verde. De hecho, ahora vemos que se previsualiza con un color más encendido, o por decir algo, o por decirlo de alguna forma, como en negrita. Ahora, no importa hacia dónde yo me mueva con el mouse, siempre va a estar en el eje verde. ¿Ok? Si utilizo la flecha de la derecha, se activa el eje rojo. Nuevamente, no importa dónde me mueva, es el eje rojo. Y con la flecha de arriba, se activa el eje azul. ¿Ok? Así que yo en todo este rato no lo utilicé porque tengo cierta práctica, pero lo más recomendable es que ustedes lo utilicen. Y ya de memoria ustedes saben que el derecho es rojo y lo activan. Y muy importante, para desactivarlo, aquí tengo activo el rojo. Para desactivarlo nada más vuelvo a digitar la flecha derecha y listo. ¿Ok? Eso es muy importante, fijar los ejes en SketchUp. ¿Ok? Ya por acá hemos abarcado lo que son los primeros pasos en SketchUp. Tal vez, si ustedes me lo permiten, me gustaría dar una recomendación más con el tema de componentes. No sé si puedo tomar 2 minutos más, Carlos, pero ya cumplí la hora y era lo prometido. Toma de 2 minutos más. Ok, muchas gracias. Es algo que con el tiempo me ha pasado y es una opinión personal, ¿verdad? Igual se las comparto y ustedes pues tomarán la decisión de utilizarlo. Cuando uno crea columnas en los proyectos, no siempre es como esto, un solo elemento, sino que está compuesto de, por ejemplo, una base de concreto y luego tenemos una columna metálica. Eso es un buen ejemplo. Y en ese caso, nosotros lo normal es trabajar entonces con componente, como estábamos viendo. Si yo tengo, por ejemplo, mi pedestal de concreto, supongamos que es este, voy a crearlo un grupo. Y ahora yo tengo mi columna de metálica, que aquí no está centrada necesariamente, pero es nada más para mostrar el ejemplo. Y ahora tengo mi columna metálica y ahora también esta la creo un grupo. Ok. La recomendación que les quiero hacer es que cuando tengan columnas compuestas, ya sea como esto o algo más complejo, es que cada elemento de la columna lo trabajen en grupos y ya luego todos esos elementos
los conviertan en un componente. Ok, ya seleccioné los dos grupos y los hago un componente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer lo mismo que les expliqué antes, de que tengo varias columnas, y yo quiero, pues, convertir en único estas dos, y que solo se modifiquen estas dos y estas dos no, por ejemplo, convertir en único, y yo entro a modificar mi componente que está compuesto de dos grupos. Si yo los modifico, solo se modifican como yo quiero, estos dos. Para que se entienda, la recomendación es que no hagan una columna compuesta. Por ejemplo, aquí exploté mi grupo o mi componente, le di clic derecho y explotar. Ahora tengo estos dos separados. Es que si yo creo un componente, este de abajo, y este otro componente, y luego los dos juntos los selecciono y también los creo un componente, cuando yo quiera hacer algo similar a este ejemplo que les acabo de dar, por ejemplo, selecciono estos dos y le doy convertir en único. Si entro y modifico este de acá, también se van a modificar los dos anteriores, porque yo desde el inicio creé esto como un componente. Entonces tendría que hacer un paso adicional de convertir en único también cada elemento de estos, y básicamente eso se resume en una pérdida de tiempo. Así que quería hacerles esa aclaración porque me pasó tantas veces que aprendí. Entonces de una vez se los digo para que no les pase. Y por acá o hasta acá hemos abarcado los primeros pasos de SketchUp y bueno, todo lo que vimos anteriormente. Así que para finalizar, nada más me gustaría agradecer nuevamente a Intermedia Costa Rica, que es el patrocinador de este espacio y también distribuidor oficial de SketchUp. Y por acá está la información, la página, está el correo electrónico y está el teléfono, ya sea para más información y también para pedidos. Así que muchísimas gracias. Igual yo estoy anuente a consultas, preguntas, sugerencias, etcétera. Muchísimas gracias.